Mi Señor, te damos muchas gracias por otro día aquí, Señor, no porque no anhelemos estar en tu presencia, mi Dios, pues no hay mejor sitio que estar en tu presencia, Señor, pero te damos gracias porque mientras estemos aquí, tú nos tienes como embajadores, como representantes tuyos. Estamos aquí, mi Señor, en un proceso de preparación, edificación, estructuración, mi Señor, para nuestra destinación eterna, pero mientras estamos acá, Dios, también tú, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tus planes, estás haciendo algo no solo en nosotros, sino a través de nosotros y en las vidas de otros. Y mi Señor, te damos gracias porque tal vez hemos sido nosotros vasijas de barro, dejando que tú hagas tu obra y otros están siendo bendecidos. Pero mi Señor, si no estamos haciendo eso, si tal vez estamos viviendo nuestra vida para nosotros, aún siendo cristianos, hoy te pedimos perdón, Señor, y te rogamos que con tu palabra, tu Espíritu Santo, nos dé un empujoncito o un empujonzote hoy, Señor, y nos demuestre que tus planes, tus propósitos son más grandes que los de nosotros, pero no en medida de provisión o éxito personal, sino en la medida de salvación general, y de que tu nombre sea glorificado, Dios, y de que otras vidas sean rescatadas. Entonces, Señor, sintonízanos contigo hoy, te pedimos que tu palabra cobre vida, Señor. Avívanos, Señor, o reavívanos hoy, Dios. Que tengamos claro quién tú eres, tus propósitos y quién nosotros somos en ti y a través de ti, mi Dios. En tus manos nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Joel, capítulo 2. Y la semana pasada alcanzamos a hacer hasta el versículo 27. Hoy vamos a retomar desde el versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Sucederá después de esto, antes de leer nuevamente, y si por si acaso estamos en un contexto, este es el profeta Joel, y ha estado hablando en un contexto profético de cumplimiento dentro de unos años de ese momento de la historia de Israel, y profético también para el gran día del Señor. Por si acaso no viniste la semana pasada, por si nunca has estudiado Joel, la introducción y el primer capítulo nos hablan del día del Señor. Y el día del Señor muchas veces hay tipo del día del Señor. Y es o un precursor o algo, una tragedia. Ellos la están viviendo con una plaga de langostas, pero también nos da la perspectiva de venir del gran día del Señor, aquel día de juicio final, aquel día del Señor, acabar con esta obra y mostrarnos lo que más bien Él sí hace para glorificar su nombre y para que nosotros le conozcamos mejor. Entonces, de esa manera profética, ahora sí en el versículo 28, sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Realizaré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y temible. Y sucederá que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén estarán los libertados, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán aquellos que el Señor ha llamado. Esta sección de escritura es una de esas secciones de escritura para gozarnos, para regocijarnos. Si fuéramos nosotros un poquitico más pentecostales, si fuéramos un poquitico más en sintonía, leyendo esa escritura, nos hubiéramos ido como con 3 amenes ahí, porque hay mucho que celebrar en esta situación. Desde el comienzo, derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Hay que tener en cuenta que estamos en el Antiguo Testamento, hay que tener en cuenta que Joel es un judío y hasta ese momento el Dios de los judíos les está hablando acerca de la historia del pueblo judío y las promesas para el pueblo judío. Y si estuviéramos nosotros estudiando, ¿cuántos judíos hay aquí? Yo veo, ¿hay alguno? No hay ningún judío. Entonces estaríamos like, ok. Es como el partido de la final el domingo. Muchos lo quieren ver, pero imagínense si estuviera Colombia en la final. Y si digo que me habrían dicho, Santiago, conmigo no cuente para el domingo. Olvídese, y el Señor me entenderá. Pero estamos metidos en un cuento en donde Francia y Croacia
Ahora van a estar en el lugar. ¿Cuántos franceses o croatas hay aquí? Ok, no hay ninguno. Entonces, la final del mundial, ok, rico verla, pero como que nos coja al nivel personal, hasta ahora, no. Si fuera Colombia, habrían personas diciéndome: Santiago, vamos a hacer una vigilia de hoy, ayuno, jueves, viernes, sábado, es que todos ellos son cristianos, es que, mira, Jerry tiene alitas, y estaríamos involucrados de una manera distinta. De la misma manera, aquí, bueno, el Dios de Israel, hablando a través del profeta de Israel, hay Israel, pero aquí, palabra del Señor a Joel, o a Joel: derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Y ahí es uno, oh, amén, gracias a Dios, porque yo soy beneficiario de eso. Ahora es todo mortal. Y si por si acaso quedaran dudas, luego en el versículo 29 dice: derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas, o sea, incluyendo a los siervos y las siervas. Y no solo eso, en el versículo 32 dice: y sucederá que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Era Israel el pueblo de Dios, pero ahora cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Los sobrevivientes estarán aquellos que el Señor ha llamado. Es una zona en donde se nos habla de la futura restauración para Israel, pero de la futura bendición para todas las personas, para todas las naciones. Somos parte nosotros de esto. Nosotros somos fruto de esta bendición. Nosotros somos beneficiarios de esta promesa espectacular, de la cual de seguro en su momento la nación de Israel o los oyentes, pues, ok, sobre todo me imagino que serán sobre todas las familias de nosotros los judíos, pero esa bendición entonces ahora es para todo mundo. Es del Espíritu Santo. Y saben, es espectacular celebrar la venida de Jesucristo, por supuesto, pero de la misma manera es espectacular celebrar la venida del Espíritu Santo. Acompáñenme a Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2. Y mientras llegan allá, les doy un poquitico el contexto, por si no estás muy familiarizado. El libro de Hechos en sí se llama Hechos de los Apóstoles. Las actividades, las cosas que hicieron esos discípulos, esos enviados, esos representantes de Jesucristo en la iglesia primitiva. Y se les había dado una instrucción: no salgan hasta que no reciban el Espíritu Santo. Y en Hechos, no miren allá, solo quédense ahí en el 2, en Hechos en el capítulo 1 y de hecho en el versículo 8 se dice: y recibirán poder. La palabra original era dunamis, de donde viene la base para dínamo, dinamita, poder. Recibirán poder de parte del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver un poquitico de ese regalo del Espíritu Santo y de ese poder. Hechos en el capítulo 2. En los primeros 13 versículos, les doy el contexto para que no lo leamos todo porque vamos a hacer bastante lectura. Pedro está hablando y sucede Pentecostés. Ese gran día, ese gran momento en que recibieron el Espíritu Santo, y la palabra nos dice que lo recibieron y empezaron a hablar en lenguas, en idiomas, en lenguas, y la gente que los veía, que era mucha, estaba allí para celebrar, decían: estos están hasta borrachos. Pero decían: no, si son las 9 de la mañana, creo que dice que son las 9 de la mañana, borrachos no estamos. Y en el versículo 14, después de haber recibido el Espíritu Santo, entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a ustedes y presten atención a mis palabras. Porque estos no están embriagados como piensan, pues es solamente como las 9 de la mañana del día. Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, del cual estamos leyendo. Pedro está utilizando la palabra y decir: miren que no dice esto fue lo que profetizó Joel. Esto no es cumplimiento de la profecía, pero esto
es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios en el cielo arriba y señales en la tierra abajo, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y glorioso. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pedro está utilizando, lleno del Espíritu Santo, esta sección de escritura. Si has venido a los estudios de escatología en los fines de semana, hemos leído que el advenimiento de Jesús es el comienzo del fin de los tiempos. No es solo el segundo regreso de Jesús, sino que empieza desde ahí, de acuerdo a las profecías. No es deducción mía, no es que lo esté asumiendo, sino que lo vemos en la Escritura. Y pues allí Pedro está diciendo, hey, aquí esto es cumplimiento, aquí se están empezando a cumplir estas cosas. Y habla es de cómo ellos están hablando con el poder del Espíritu Santo. Hay algo distinto en ellos, hay algo raro que la multitud, la gente, ve como algo muy extraño. Y lo que Pedro está tratando de decirles es, ya de esto se había hablado, porque Jesús también les había dicho a ellos. Y ahora tienen el Espíritu Santo. Y hay algo muy distinto. Y aquí viene el cumplimiento de promesas que van a durar por mucho tiempo hasta que llegue el gran día del Señor. Pedro predica las buenas nuevas de salvación en los siguientes versículos. Y la predica empezando desde el Antiguo Testamento, lleno del Espíritu Santo, con la palabra. Y fueron salvos más de 3,000, dice la Escritura. Más de 3,000 personas en un momento. ¿Saben? En el que leímos hace un momento, en Joel, no se devuelvan, pero decía en el versículo 28, sucederá que después de esto derramaré mi espíritu. Y esa palabra derramaré, ahora hablaba con alguien, para mí siempre busco mucho qué son los significados específicos de la palabra. Viene de un verbo hebreo que en la transliteración suena más o menos como shapach, y describe una cantidad abundante de algo. Ese derramaré se pondrá una cantidad, pero abundante, de agua, de comida, de que en este caso distribuiré abundantemente el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento vemos el Espíritu Santo trabajando. En Sansón se habla, cuando Sansón tuvo esas manifestaciones de poder sobrenatural, se decía que por el Espíritu de Dios Sansón hizo tal cosa. Y así hay varios otros en donde se habla del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, pero eran específicos en algunos casos, en algunas personas con funciones de liderazgo o para funciones específicas. Pero en el Nuevo Testamento, entonces, ahora vamos a verlo en abundancia, derramado a muchísimos. En Pentecostés ya eran a muchos a quienes les llegó. Y de ahí lo vamos a ver en cantidades viendo. Y luego dice que va a estar disponible a todo mortal, a siervos y siervas, para que cualquiera que invoque el nombre del Señor sea salvo. No vayan allá, nada más se los doy de referencia. Juan 14:12. Este es Jesús hablando. Dice, de cierto les digo, que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Jesús mismo diciendo, el que cree en mí hará estas obras, las obras que yo hago. E incluso dice, y mayores que estas hará. Ahí mismo en Juan 14, pero el versículo 15 al 17, aquí lo leo de la traducción al lenguaje actual, dice, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y no solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu, porque lo ven y no lo conocen.
pero ustedes sí lo conocen, porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. Hablaba hace un momento con alguien, esa palabra ahí para el Espíritu Santo, en otros dice, les voy a enviar el Consolador, les voy a enviar el Ayudador, y se utiliza la palabra en griega Parakletos. Y también buscaba esa palabra y les explicaba que a veces se pone Consolador, Ayudador, Defensor, el Abogado. El Parakletos era coger a una persona que representara y hablara por mí. Pero entonces lo puedes interpretar porque cumple cada una de esas funciones. El yo saber que si tengo que ir ante un juez y a un tema jurídico y tenga un abogado que está informado, eso me da consuelo, eso me da tranquilidad, porque no tengo yo que tener toda esta información jurídica que no tengo alguien que me da tranquilidad. Pero también es alguien que habla por mí, es alguien que me representa a mí, es alguien que me ayuda, es alguien que me asesora, es alguien que me acompaña. Van a tener a este que va a hacer todo esto: abogado, consolador, ayudador, defensor. Van a tenerlo a Él. Entonces Jesús también lo promete, Jesús también les dice que van a recibir a este ayudador. Pero Jesús dice que ellos harán cosas mayores aún. ¿Y por qué las van a hacer? Porque yo voy al Padre. Las van a hacer porque yo voy al Padre. No quiere decir esto cuando Jesús dice ustedes van a poder hacer cosas aún más grandes. La historia la historia bíblica no nos dice de ninguno de los discípulos que haya hecho algo más grande de lo que Jesús hizo. Con la excepción de Pedro, unos pasitos, no nos habla que los discípulos hayan caminado sobre el agua y que después de eso caminaron sobre el agua varias veces. Aparte de Jesús haber resucitado a un hombre que llevaba 4 días de muerto, no hay ningún otro récord de ningún hombre que llevara 4 o más días muerto y que hubiera sido resucitado por uno de los discípulos. Sí hicieron algunas señales sobrenaturales, pero no más grandes que las de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con que si ustedes creen, teniendo el Espíritu Santo, harán cosas aún más grandes? Es importante porque hay veces en las iglesias malinterpretamos el poder del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo. E incluso como, por ejemplo, las iglesias de Calvary. La iglesia de Calvary es nueva en Cartagena, por ejemplo. En otras partes del país sí hay. De hecho, hay entonces algunos, y lo he escuchado, en Calvary no dejan que el Espíritu Santo se mueva. Es uno de los decires. Y es como que el Espíritu Santo no estuviera. ¿Saben? El movimiento de Calvary, de hecho, se identifica más con una paloma. En la mayoría de los Calvarys en el mundo hay es más un símbolo de una paloma. Esta es tal vez una de las excepciones en donde está más una cruz más que la paloma. Pero de hecho, en sus años iniciales, el movimiento de Calvary era conocido como el movimiento de Jesús o el movimiento del Espíritu Santo. Completamente somos trinitarios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y creemos y vemos, y de hecho creemos que los dones del Espíritu Santo están activos hoy en día y presentes. Hay algunas corrientes que piensan que los dones del Espíritu Santo están cesantes, que no están en funcionamiento. Nosotros creemos que los hay y que están activos, y eso es algo importante para ustedes. Si vienen aquí y esta es su iglesia, que lo sepan por si alguien les pregunta algo acerca de esto. Pero sí son más grandes esas obras que podemos hacer con el Espíritu Santo. ¿Saben en qué sentido? En los años de ministerio de Jesús, su ministerio estuvo limitado a la zona de Galilea, Judea, un poquitico allí hacia Samaria. Y de hecho, cuando Jesús regresa después de su muerte, resurrección y un tiempo más aquí en la tierra ministrando a los discípulos, Jesús regresa al Padre. Hasta ese momento habían cientos de creyentes en una sección geográfica. Pero en el comienzo del libro de Hechos, en el comienzo de la iglesia primitiva, 3,000 se convierten en un momento. Y al final del libro de Hechos, la iglesia cristiana ya ha llegado hasta Roma. Geográficamente se extiende. Y nosotros que estamos aquí somos producto de la obra de los discípulos con el poder del Espíritu Santo y la obra extendiéndose por todo el mundo.
somos sucesores de lo que esos discípulos empezaron, siguiendo el ejemplo de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, y desde esa perspectiva, los discípulos han hecho cosas más grandes de las que Jesús hizo en ese momento. Pero no es como decir que hey, ustedes como humanos van a hacer cosas más grandes de las que Jesús, el Hijo de Dios, haya hecho. Pero sí es muy importante entender el movimiento del Espíritu Santo y la función del Espíritu Santo. Como tal, en la Primera de Corintios, en donde se habla de los dones del Espíritu Santo, vayan llegando allá a Primera de Corintios, en el primer versículo, en la Primera de Corintios, en el capítulo 2, el versículo 1 dice: pero no quiero que ignoren, hermanos, acerca de los dones espirituales. Y no, entonces no debemos ignorar nosotros acerca de los dones espirituales. Si Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto que tenía un poco de confusiones por cosas de hombres, por cosas de religiosidad, y les dice, no quiero que ignoren, hermanos. En otra traducción dice, no quiero que estén sin información acerca de los dones espirituales, pues nosotros tampoco debemos ser ignorantes cuando se trate de los dones del Espíritu Santo. Y para eso, pues, ¿dónde vamos a encontrar la información? En la Biblia, en la palabra de Dios. Luego en el versículo 4 de 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho mutuo. Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. ¿Se dieron cuenta que allí en el medio de esta escritura y en el medio de decir esto se habla de que a uno le da una cosa, pero a otro le da otra cosa, pero a uno le da esto, pero al otro? Hubiera sido más fácil que dijera a todos les da esto, pero no es así. A unos les da uno, a otros les da otros. ¿Se dan cuenta de eso? Porque hoy en día se habla mucho de que si es que tienes el Espíritu Santo, sobre todo se dice, tienes que hablar en lenguas. Pero eso no es lo que dice la palabra. Entonces, ¿de dónde salió eso? A un otro humano así como yo se le ocurrió decir, no, es que si no lo dices, entonces no tienes el Espíritu Santo. Y así hay personas que piensan que no tienen el Espíritu Santo. ¿Y por qué saben que no tienen el Espíritu Santo? Porque no hablo lenguas. Pero ¿y en dónde en la palabra te dijeron que tenías que hablar en lenguas? En ninguna parte. Sin embargo, se cree en un segmento muy grande de la iglesia evangélica que si no hablas en lenguas es que no has recibido el bautizo del Espíritu Santo. Entonces, incluso algunos de ustedes que llevan años en la fe, de pronto han pasado por alguna de esas cosas y les ha tocado. Y de pronto algunos de ustedes hasta actuaron que tenían lenguas para poderse sentir que correspondían allí, porque uno se siente raro, y un poco de gente hablando un poco de cosas raras que nadie entiende, y entonces si yo no lo tengo, entonces, pues a ver, yo me suelto también, y le sale a uno algo, pero no es necesariamente ese don, y no dice que todos tienen que tener todo esto, a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu, pero también dice que es para provecho mutuo. Tiene un propósito importante y es hacer grandes obras, pero esas grandes obras no es, ustedes se imaginan, ¿no? Muchachos, a mí el Señor me dio el don espiritual y el poder para caminar sobre el agua, los espero el sábado para que me vean caminar sobre el agua allí en el laguito, tal, y voy a... ¿Quién se beneficia allí? Wow, miren Santiago, wow, ¿qué tal? Santiago. Y entonces no, el Señor no estaría siendo glorificado. ¿Cómo serían ustedes edificados en ese aspecto? De ninguna manera.
Nadie se edificaría. No es para show, no es para demostración, para ganar el respeto, ganar buen nombre. No, tiene que haber en donde la gente sea salva, donde la gente sea edificada, donde los propósitos de Dios sean cumplidos y Dios sea glorificado, como pasó con los discípulos desde el comienzo del libro de Hechos. Recibieron poder del cielo, recibieron el poder del Espíritu Santo para predicar, para hacer algunos milagros, algunas cosas sobrenaturales, en donde esa oportunidad era para glorificar a Dios y para salvación de muchos. Pero hoy en día lo hemos vuelto una cuestión de show, y por eso está dentro de la rutina de muchas iglesias y de la programación: servicio de sanidad y milagros. Perdón, pero basado en la Biblia yo no entiendo de dónde sacan eso. No veo el fundamento para eso. Se vuelve el show. Vamos. Servicio de sugestión y milagros es lo que sirve, porque una vez va y se sugestiona tanto que sí me está funcionando. Pero el otro extremo puede ser: hey, esto es mentira, entonces no vuelvo, porque esto es un engaño, esto es una farsa. Es para la glorificación del Señor. Sí, Jesús dice que podremos hacer obras más grandes, pero esas obras ya vemos que son para un propósito completamente distinto. Y se pueden hacer, Jesús mismo lo dijo, porque yo voy al Padre. Ese recibir del Espíritu Santo depende de que Jesús incluso vaya al Padre. Y ese Espíritu Santo se queda en nosotros obrando y actuando. En el fin de semana leíamos ese versículo: es el quien da tanto el querer como el hacer, viene del Espíritu Santo. Es Él el que hace la obra, no solo después de que Pedro predica. Luego en Hechos, en el capítulo 11, es en donde también vemos, en el 11, en el 21, vemos judíos, Cornelio y toda su familia recibir el Espíritu Santo también. Escucharon el mensaje, creyeron en Jesús como Mesías y Señor, y el Espíritu Santo es derramado sobre ellos. Y más milagros hay en las hijas de Felipe el evangelista, que pueden profetizar porque el Espíritu Santo está sobre ellos. Algunas mujeres en la iglesia de Corinto, en la primera de Corintios, habla que también profetizaban, era el Espíritu Santo. Este evento de Pentecostés marcaba solo el comienzo de ese llenamiento del Espíritu Santo. No era el único y exclusivo en donde se cumplía la profecía de Joel, de decir: en aquellos días Jesús y su advenimiento es el principio del fin de los días. Va avanzando ese reloj y luego viene Pentecostés, pero ahora el Espíritu Santo se va dando más y más y más y más, y se va propagando muchísimo más. Pero nuevamente, ese de recibir el Espíritu Santo no es una medalla de honor por la cual soy más cristiano o más capaz que otro. ¿Están en la primera de Corintios todavía? Pásense al capítulo 14. Ahí vamos a ver un par de escrituras allí. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 12. Así también ustedes, puesto que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la, ¿qué dice en su traducción? Edificación de la iglesia. ¿Alguno tiene otra palabra? Formación de la iglesia. Edificación de la iglesia. Los dones del Espíritu Santo, ¿para qué son? Aquí Pablo les está diciendo: ustedes anhelan los dones espirituales, muy bien, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Y la iglesia, ya hemos dicho que no es la construcción ni el edificio, sino son todos los miembros. O sea que los dones del Espíritu Santo son para edificar el uno al otro, para ayudarnos el uno al otro. Hicimos una serie hace como 3 años, cogiendo todo el Nuevo Testamento, y la cantidad de veces que se dice: exhórtense unos a otros, ámense unos a otros, háblense unos a otros, anímense unos a otros. Y hay como 13, así, unos a otros. Ya que ustedes desean esa manifestación, esa presencia del Espíritu Santo, está bien que lo hagan, pero que sea para edificación de las demás personas. En otras palabras, si tú tienes este don del Espíritu Santo, y lo tengo y es para mí, y ellos no lo tienen, yo sí lo tengo, para eso no es. Y si es, tú te pones a pensar, Dios te da una bendición grandísima. Y en el fin de semana les di esa, imagínense que tienen la cura y hay una persona muriéndose, agonizando en la calle, y tú tienes la cura. ¿Vas a dejar morir a esa persona?
Y no creo que haya una persona en el salón que literalmente, físicamente voy a dejar a morir a esa persona si yo tengo cómo ayudarla. Mucho menos si la muerte es espiritual y es condenación eterna. Y yo tengo la cura. No soy la cura. He recibido la cura y puedo compartir la cura y no lo voy a hacer de la misma manera. Entonces es un don espiritual que sirve para edificar a otros y que el Señor nos dice que lo utilicemos y no lo utilizamos. Ahí mismo, pero ahora el versículo 26. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene un salmo o una enseñanza o una revelación o una lengua o una interpretación, todo se haga para la edificación. ¿Algunos tienen otra palabra que digan en traducción? Edificación. O sea, nuevamente, si tiene, oye, porque ¿saben qué pasa? Y yo me imagino que al menos uno o dos de ustedes, si no es que varios de ustedes, alguna vez les ha tocado llegar a una iglesia en donde de pronto se está en la prédica así como tal y se paró uno. Tengo palabra del Señor, tal. Y, ¿cuál? Ra, 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 ra. Y trata, y se para otro y tal. Los que estaban poniendo cuidado en la prédica. ¿Y qué pasó? Y se pierde, y entonces, bueno, ¿cuál fue la prédica? Y eso, ¿y para quién era? Eso era para mí. Y si uno se para a decir, tengo palabra, tú que estás esperando la respuesta, te va a llegar. ¿Hay alguno de ustedes aquí esperando una respuesta de algo? Bueno, hay varios. Entonces varios, ay, eso era para mí, eso era para mí. El Señor, te dice el Señor, llega tal. Entonces se perdió lo que se estaba enseñando. Si de pronto es algo de algo, alguien se ilusiona con algo que no es. Aquí lo que Pablo está diciendo, oye, que se haga para la edificación. Y luego en el versículo 33, porque Dios no es Dios de desorden, sino Dios de paz. Otra traducción dice Dios de orden. Entonces, si durante el tiempo de la alabanza, todos están ellos aquí cantando, entrego todo, no, espérate, no entrego todo. Espérate que tengo un mensaje a alguien aquí que viene hoy, que ra. Bueno, ahora sí, dale, sí. Bueno, no, espérate, empieza la canción. No, espérate, que ya, tengo que predicar, ya el Señor me dijo que tenía que predicarles ya. Ay, como que qué desorden es este. En estos días. Y hoy es una de esas noches en las que alguno va a salir bravo conmigo o brava conmigo y de una vez les pido me perdonen. Entonces, el perdón es del Señor, entonces igual me van a perdonar. Estaba escuchando y entonces un pastor de iglesia muy grande aquí, colombiano, entonces está hablando y diciéndoles, yo venía para acá, hermanos, y la verdad no sabía de qué les iba a predicar. Y venía pensando que iba a predicar de Nehemías, o venía pensando que iba a predicar de no sé qué cosas, pero cuando llegué aquí, el Señor me dijo, hijo mío, que así le dijo el Señor, hijo mío, háblales de tal, vete a Primera de Reyes, no sé qué cosa. Entonces habla, y el hombre está honestamente también hablando campaña política. No les voy a mencionar el candidato para que después no, pero el hombre, porque no fui yo, era otro. Entonces dice, entonces empecé a leer y leo una sección de escritura. Y dice, y durante 41 años el rey tal cosa estaba en tal otra. Y dice, e inmediatamente el Señor me dijo, hijo mío, el próximo presidente de Colombia tiene 41 años. Entonces les digo, prendan sus celulares, graben este mensaje, los autorizo, porque no sé qué vaina y tal. Entonces, que el Señor le ha profetizado a través de leer eso, nada que ver, nada de contexto, ninguna. Entonces que tiene 41 años y se cumplió la profecía. Qué barbaridad es eso. Entonces lo primero uno dice, este man venía para una iglesia a predicarle a la gente y no había preparado un estudio bíblico. No, porque es que yo funciono cuando el Espíritu Santo me lidera. Claro, y yo le ruego al Señor que sea el Espíritu Santo, y no es solo la oración de un minuto que hago acá, pero es la oración que se hace antes de hacer el estudio, durante el estudio, después del estudio, antes allá en esa oficina, cuando estoy allá atrás todavía alabando, que hace un grupo de intercesión para que sea el Espíritu Santo el que dé, pero no por eso yo no voy a estudiar. Me pongo a ver fútbol y Wimbledon todo el día y llego, bueno, Espíritu Santo, úsame. A ver qué dice tal. No puede ser. Uno tiene que hacer lo que uno tiene que hacer y prepararse, y sí, que sea el Espíritu Santo de Dios quien lo haga, pero Dios lo hace en orden, no en desorden, no en desorden. Ustedes ven una cosa de esas, perdónenme, se los digo con la palabra de Dios, y por eso es que siempre saquen sus Biblias y ténganlas. Eso no es de Dios. No es que no, allá es distinto, allá lo hacen. Si lo están haciendo así, con todo respeto, lo están haciendo mal. No lo digo yo, lo dice la palabra, lo están haciendo mal. Dios no es un Dios de desorden, y es demasiado importante, lo van a ir viendo. El versículo 33, de hecho, el que acabamos de leer, en la traducción al lenguaje actual, miren cómo lee.
Dice, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Entonces, me gustó como decías el alboroto, porque ahí sí como que tú llegas y tú ves un alboroto, es un desorden de eso, sí. Ven, salgo corriendo. Está mal. Y sobre todo, de pronto si tú llevas años en la fe y un amigo, una amiga, estás en otra ciudad, te invitó, ay, ven a mi iglesia, ¿qué tal? Sí, claro, vamos. Tú llegas y rácata, tú ves el desorden y cumbiambeando para arriba, para abajo y no sé qué, y la cosa, y el servicio duró 3 horas y hablaron y tú, bueno, qué pena con mi amigo, mi amiga, pero bueno, yo me quedo ahí y tal, y saliste y, ok, no pasó nada para ti, está bien, y tú dices, no, pastor, yo la verdad sí fui, había todo eso, pero ya. ¿Saben qué es lo que a mí me preocupa? El que lleva años, ay, ¿será que sí? Yo siento una necesidad y me han invitado a varias iglesias y nada que voy, y llegó allá una de esas. Llega y entra uno y uno todo ese alboroto, todo ese desorden, y ahí mismo sale y se va y dice, no, esta vaina no va a hacerle a eso. O si no saben que, no, pero dejemos que el Espíritu Santo se mueva libremente, por supuesto. Pero eso no quiere decir hagamos desorden para aparentar como que el Espíritu Santo de Dios está haciendo algo. Dios es un Dios de orden. El Espíritu Santo mueva. Este domingo alguien me dijo, oye, chequéate el programa Séptimo Día. El domingo hay un programa acerca de los mercaderes de la fe. Preciso veo, y entonces una persona como yo, uy, men, qué pena, qué vergüenza, que el apóstol no sé qué fulano, y entonces en este caso ya era uno más extremo todavía, ya tumbada. Hermanos, les quiero compartir que invertí una platica en no sé dónde y me gasté no sé cuánto. Ustedes no es sino que pongan 100,000 pesos y se ganan 10,000 dólares, y entonces no hay problema y tal. Y lógico, igual de culpable es el que está diciendo que sí voy para allá, por ambicioso, por andar buscando cosas de plata. Pero echa el cuento y tumbó un poco de gente, de escasos recursos. No 1, no 2, no 3. Pero y luego llegan a otras iglesias. No, él sí vino acá y pues, pero usted lo dejó predicar y usted lo dejó que... Sí, a mí me habían dicho que venía de otras iglesias y todo, pero ¿y entonces cómo lo deja pasar? Ustedes saben cuántas personas me han dicho a mí que, por ejemplo, visitan la ciudad y dicen, hey, pastor, ¿cómo le va? Yo llevo no sé cuántos años en no sé qué, si me permite compartir. Tienes más mínimo chance, tienes una persona que yo conozca recontra bien, no porque yo sea mejor o sea el más calificado, pero al menos sí sé que no voy a andar votando lo que no es mío, sino que sea de la palabra. Entonces, de ahí en adelante, perdónenme, disculpen, me puede llevar 50 años predicando, ser el mejor predicador, yo no lo conozco, no va a compartir nada con la congregación, ni va a andar hablando nada que tenga que ver de cosas comerciales. Pero entonces nuevamente, no me preocupan ustedes. Si ustedes ven el show también, qué embarrada estos locos, sí, qué cosa mal. Pero es el que no sabe, el nuevo. Miren esos cristianos cómo son. Esos son los cristianos. Esos son los pastores cristianos. Andan tumbando a todo el mundo, por eso tienen que regularlos. Y entonces en el show era, ¿cómo lo van a regular? Y no sé si era la secretaria del Interior o una representante decía, no, pero sí tenemos una regulación. No, pero tienen que ser más estrictos. ¿Cómo van a ser más estrictos? Hay cuántos, creo que dijeron que había como 6,000 iglesias en Colombia. ¿Cómo van a revisar a todas las 6,000 iglesias? ¿Cómo van a revisar a todas las personas que están pastoreando en iglesias? Pero ¿y cómo esta persona va de iglesia en iglesia tumbando gente? Porque los cristianos decimos, ay no, ¿quién soy yo para decir del hermano? No, yo me voy, porque yo no voy a dejar que me tumben a mí más, pero voy a dejar que tumben a todos los demás, porque eso no es problema mío, ni yo soy nadie para juzgar. Qué miedo, él es un ungido del Señor. No, él es un ladrón, es un lobo vestido de oveja que utiliza la palabra para estafar a gente. Pero miren, y en serio, incluso el robo financiero no me preocupa tanto. Más me preocupa la destinación eterna para donde esa persona se está yendo. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Efesios capítulo 4, porque aunque aquí nos está hablando de los dones del Espíritu Santo, sí vemos cómo la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas cumple el propósito de Dios de acuerdo al llamado y a su obra, en el tiempo de Dios, la obra de Dios, con la gente de Dios y para la gloria de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. 11 al 16. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros,
a fin de, o con el fin de, con el propósito de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. ¿Alguno tiene otra palabra distinta ahí? Versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para un segundo, créanme, y si llevas aquí ya viniendo un tiempo, me encanta trabajar y es alguna pasión que el Señor me ha dado para trabajar por unidad, que trabajemos en unidad y que la iglesia esté unida, pero no en ecumenismo. No en, ay no, llevémonos bien con todos los hermanitos, todos somos hijos de Dios. No, todos no somos hijos de Dios. Solo eres hijo de Dios cuando eres discípulo, cuando haces lo que Él dice, de acuerdo a la Biblia. No soy yo el que lo está diciendo. Pero si en una iglesia están haciendo barbaridades de estas, no somos hermanos. Lo siento mucho, pero no somos. Porque no está en armonía con la palabra de Dios. No es el estándar de Santiago o el estándar de Calvary, es el estándar de la palabra de Dios. No puede ser ningún otro estándar, puede ser aceptado. De allí se habla de que alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No el conocimiento del pastor o siquiera de la denominación o del estilo de iglesia, sino del conocimiento de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, una cosa es unidad. Hay diferencia en color de las paredes, en las canciones, en el estilo de la música, si usamos proyectores o no usamos proyectores, si dura este tiempo o dura aquel tiempo. Eso está bien. No hay problema en ese tipo de cosas. Pero en la esencia no puede ser permitido. No podemos aceptar estos lobos vestidos de oveja en las iglesias ya más. Porque es que hay iglesias enteras que están yendo derechito hacia el infierno. Son ese que se está muriendo en el borde de la calle y nosotros tenemos la cura y no estamos haciendo nada. No, es que me da pena con él. ¿Quién soy yo? ¡Hey! ¿Qué tal que fueras tú el que se está muriendo ahí? Nadie te avisa y nadie te ayuda. ¡Ven! No puede ser. Es si hay en unidad con la palabra de Dios. Si no, ¿para dónde van esas personas? No es solo el problema el pastor salvaje, lobo, vestido de oveja. Le espera algo bien serio, el juicio del Señor. Pero ¿y todas las personas que están siguiendo lo que Él dice? ¿Para dónde van? Y entonces no nos metamos porque nos incomoda. Todos ustedes tienen al menos un amigo, amiga o familiar que está en esa situación. Pero no me voy a meter en eso porque yo no les estoy diciendo que se los traigan para acá, ni mucho menos. Pero compártanles la palabra de Dios y solo la palabra de Dios, el amor de Jesucristo, la verdad con amor, pero sí alértenlos de que están yendo hacia el abismo. ¿Saben que es destinación eterna? Condenación eterna, porque están siguiendo a un hombre o están siguiendo un modelo que no está bien de acuerdo a la palabra de Dios. Si hasta ahora dices, pero Santiago, ¿cómo sabemos si no va bien de acuerdo a la palabra de Dios? Ahorita más adelante van a ver más. Versículo 14, esto para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza. Cristo es la cabeza. De parte de Él, todo el cuerpo bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir, otra vez la palabra, edificándose en amor. Es terriblemente malo, de acuerdo a la palabra del Señor, que haya falsos maestros. Es pésimo y la palabra lo advierte en muchas zonas de la Escritura. La verdad, con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y que cada vez nos parezcamos más a Él y que cada vez sigamos más su palabra y a su manera y de lo que Él está enseñándonos. Pero si hay gente que está predicando cosas que son contrarias a las enseñanzas de Cristo, con aquel ni te asientes a almorzar, con aquel ni cenen, a menos que tengas la oportunidad de tú predicarle la palabra de Cristo. Porque hay muchos que ni tienen ni idea, ni saben.
ni hay ningún seguimiento. Y en ese informativo del domingo decían, ay, ¿y quién regula quién es pastor y quién no? No hay regulación. ¿Y quién regula cómo se preparó o no se preparó? No hay. Y a la libertad de cultos, y le preguntan escojo las palabras antes de... a un señor que es representante de Sedecol, que creo que es una de las organizaciones más grandes, si no la más grande, que agrupa las iglesias evangélicas. No, el 99.9 de las iglesias en Colombia son de buena doctrina. Descarado, ignorante o descarado, alcahueto, mojigato, irresponsable. Menos del 50% de las iglesias son de buena doctrina en Colombia. Los números no mienten, por estadísticas. Pero ese mismo descarado estuvo defendiendo a otro más descarado de esta ciudad cuando fue vulgar, amenazó y respetó desde el púlpito a un periodista de esta ciudad, y salieron los de esta organización: acompañamos al pastor y su familia porque lo están persiguiendo políticamente. ¿Ah? ¿Qué está siendo metido en política? ¿Es pastor o es político? Número uno. Número dos, es donde uno quiere cogerlos. ¿Dónde están las piedras? Jesús, Pablo, démosle piedras a estos manes. Porque ¿cómo así que lo acompañamos y lo respetamos? ¿Acaso no está aquí en video lo que dijo? Las groserías que utilizó desde el púlpito y cómo habló de muerte acerca de esta persona. No le podemos exigir, un momentico, nosotros somos la organización que agrupa las iglesias evangélicas en Colombia y no te vamos a permitir, así en tu iglesia vayan más de 10,000 personas, que salgas y representes. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Ese no es. Pide disculpas y te acompañamos, porque nadie está exento de cometer un error. Se te exige que salga y de la cara: muchachos, se me fue la mano, estaba de mal genio, fue en un mal momento, discúlpenme, me arrepiento de lo que dije, no vuelve a pasar. No, lo acompañamos. Ni siquiera fue y puso en la cara. No, lo acompañamos, lo respetamos, pobrecita la familia. Sí, y el otro descarado sí hizo otra entrevista por el video y que no vuelvo a hablar, no vuelvo a caer en la trampa, lo que me están haciendo. ¿Y quién hace? ¿Cómo hacemos para que cumplan? Lo malo es que hay veces lo hablamos y lo chismeamos, pero no hacemos nada con seriedad. Y en un momentico respeten que el que está quedando mal es Jesucristo. No entre ustedes no me preocupan. Me preocupan las personas que no conocen de la fe y dicen: eso de ser cristiano es para ignorantes. El domingo lo dijeron: bueno, es que normalmente esas iglesias evangélicas son para personas pobres, de escasos recursos y de bajo nivel educativo. Ese es el concepto que tiene la gente de ustedes. Ustedes todos son pobres y de bajo nivel educativo, y que son fáciles, vulnerables, víctimas de todos estos vivarachos. Por favor, ¿y quién es el que está quedando mal? No son ustedes, no soy yo, es el nombre de mi papá. Y a mí sí, eso me pone los pelos de punta. Porque por culpa de eso, entonces otras personas no se quieren ni acercar a ese tipo de cosas, a las cosas del Señor, porque allá me van a abusar, se van a aprovechar de mí, van a hacer las cosas mal. Y entonces, ¿qué escogen? Mejor me alejo de Dios. Es terriblemente malo. Acompáñenme a esta escritura, 2 de Pedro, capítulo 2. Y como las cartas de Pedro son pequeñas, ahí en la 2 de Pedro, en el capítulo 2, debieran dejar permanentemente un, ¿cómo se llama esas cosas? ¿Un qué? Gracias, un separador, siempre se me olvida. Ahí debieran dejar un separador para tenerlo, y si tienen resaltador y son de los que usan resaltador, debieran tener con resaltador casi que todo ese capítulo 2 de la 2 de Pedro. Para que se den cuenta que no soy yo. Algunos de ustedes están diciendo: hombre, Santiago, eso fue porque perdió. ¿Quién perdió hoy? Inglaterra. Eso fue lo que perdió Inglaterra. Santiago vino de malas pulgas hoy. No, nada que ver. Les voy a leer la 2 de Pedro, capítulo 2, en la traducción al lenguaje actual, porque me encantan las palabras y espero impacten sus corazones. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. En el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, el ungido, la unción, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios, sin serlo. Ay, ¿cómo los identificamos? Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta. Vamos despacio. Enseñanzas falsas y peligrosas. Manipular la escritura y decir cosas que no son. No prepararse y no estudiar la escritura para llegar a predicar. Coger la escritura y decir que cuando Daniel habla del anticristo, el anticristo es el presidente de este país, simplemente para obtener un beneficio político y manipular el voto de unas personas y estar haciendo campaña política desde un púlpito. Nada que ver. Enseñanzas falsas y peligrosas,
Si tú no hablas en lenguas, no has recibido el Espíritu Santo. Si no lo dice en la palabra, es una enseñanza falsa y peligrosa. Ay, si tú no te bautizas por esta iglesia, si te has bautizado en otro, entonces no eres salvo. Enseñanza falsa y peligrosa. Si tú no estás plantando, si tú no estás si tú no estás pactando, enseñanza falsa y peligrosa. Cualquier cosa que no esté especificada en la palabra y que estés haciendo los hombres es una enseñanza falsa. Si te vas de esta iglesia, te vas en maldición, porque Dios te está bendiciendo es aquí y tú tienes la cobertura es aquí. Y si te vas de aquí, enseñanza falsa y peligrosa. Y entonces cuando ya sabemos que son así, ya sabemos que son falsos maestros, no enviados por Dios. Al contrario, sin que ustedes se den cuenta, pero ahí, esa parte me encanta, el sin que ustedes se den cuenta. ¿Cómo se van a dar ustedes cuenta si yo les estoy echando un cuento raro que no es de la palabra o no? Si tienen esa Biblia en sus manos, ustedes dicen, momentico. Ok, hoy está leyendo la traducción al lenguaje actual, pero aquí está la Reina Valera, o aquí está la nueva versión internacional, y ojalá salgan y digan, a ver, yo la veo en esta versión, en esta otra versión, cuál es el contexto, qué dijo el Señor antes de esto, cómo llegó aquí, qué dijo después, hay otra concordancia que haya, cómo veo yo, a ver, momentico, Santiago, luego vamos a hablar después de esto, porque veo aquí algo que no me cuadra. Así es como si se van a dar cuenta. Y saben, en esto, así, un paréntesis re pequeñito, me alegra que el Señor nos está tocando con estos temas. Me alegra, aunque me ha dado una de trabajo, esos estudios escatológicos del fin de semana, les soy honesto, pensé que iban a ser 3 semanas y lo vamos a terminar, creo yo, en julio. Y cada estudio en promedio, les he dicho que me demoro 8 a 10 horas. En esos de escatología me estoy demorando como de a 25 horas con cada uno. No estoy exagerando, es en serio, por cada uno de esos estudios. Pero ya empecé a oír, he oído hasta ahora 3 personas que se me han acercado. Y Santiago, estoy preocupado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No estamos haciendo nada. La iglesia necesita moverse. La gente está dormida. Hay que tomar acciones. Y yo, ¡wow! El Espíritu Santo está haciendo algo con personas. Y cuando empieza uno, luego es otro, ese video de transición de la luz, estamos en una oscuridad tremenda, pero se prende un bombillo, luego se prende otro, y de un momento a otro creo que se van a prender un poco de luces en esta ciudad, en personas como ustedes, en la iglesia del Señor, llenos de la palabra, llenos del Espíritu Santo y con poder, para que 3,000 sean salvos, sean discípulos, y 5,000, y se mueva y se... Sinceramente lo veo así, estoy animado en el ver eso, y creo que por eso el Señor nos trajo también a estos profetas menores, para ver si nos ponemos pilas, porque eso pasa porque ustedes no están preparados. Entonces un avivato se aprovecha que ustedes no saben y les echa el cuento. Muchos de ustedes me han llegado, ay Santiago, ¿verdad que yo no puedo ser novio porque yo soy negrito, yo no puedo ser novio de esta muchacha porque es blanca? ¿Basado en qué versículo? No, sí, me llevaron en Éxodo que cuando Moisés se enamoró de una mujer. ¿Qué locura es esta? ¿Quién te dijo eso? Ahí se me sale a mí la carne, pero es el... ¿De dónde? ¿Basado en qué versículos? Por favor, la palabra no habla de eso, al contrario, pero entonces por eso ustedes deben ser estudiantes de la palabra. Ustedes deben fijarse y no tragar entero nada que les digan ni aquí ni en ningún sitio, sino que la estudien con pasión, con dedicación, y sintonicen toda su mente allí, del todo. ¿A dónde era que estábamos? Sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Fíjense lo que dice aquí tan duro Pedro, por inspiración del Espíritu Santo. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. ¿No ven cómo se cumple ahí en la Escritura eso? De nosotros se habla mal, y se dice mal, y se piensa mal, y con toda la razón, por lo que se notan son las obras de ellos. Eso es lo que se nota. Los pastores haciendo política, los pastores haciendo discursos, los pastores metiendo, es que entonces, y ahorita, tristemente, en estas elecciones, al margen de que sea quien el que sea, la influencia de la iglesia, entonces este presidente nos va a llevar y va a posicionar la iglesia evangélica, porque bueno, presidente, y se van a sentar con él. Bueno, nosotros, de mi iglesia salieron 15,000 votos, de la mía 20,000, entonces, ¿cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a hacer? O es político o es pastor, las dos cosas no las puede ser. No las puede ser. Y esto aquí no es para hacerle campaña absolutamente a nadie.
Que tengan una opinión personal, todos tenemos derecho a tenerla, pero no para utilizarla desde aquí ni indoctrinar a absolutamente nadie. Pero tampoco, y miren, dice ahí que haciendo todo lo malo que se les antoje, por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero. Esta es la traducción al lenguaje actual, por si acaso. Y lo ganarán enseñando mentiras. Porque es que sirve. Planten, muchachos, planten. ¿Quieres que te vaya bien? Tal. ¿Cuántos quieren camioneta? ¿Cuántos lo creen? Declárenlo, decrétenlo. Y el fin de semana creo que les compartí creo que el fin de semana no les dije el nombre, pero hoy sí les digo el nombre porque ustedes son más espirituales que los del fin de semana. El apóstol Guillermo Maldonado de Miami, papá espiritual de la mayoría de los pastores de esta ciudad. Falcao, desde ya oro, Falcao, tócate la pierna, Falcao, allí, está sintiendo un calor en este momento, Falcao, y desde ya ordeno, decreto, nuevos ligamentos, en 3, 2, 1, ya, nuevos ligamentos, no sé, y bien sabemos que Falcao demoró como 3 años para volver a jugar. ¿Qué payasada es esa, hombre? Entonces nosotros lo vemos y, qué payaso, qué vergüenza. El que no conoce, el que no ha visto el mensaje de Jesucristo de verdad, no, yo de eso no quiero, yo por allá no voy. Cristianos son unos corridos de la teja. Eso es vergonzoso, porque quieren más dinero, más fama, más cosas. Allá van donde él, de aquí de esta ciudad, a recibir la unción de ese pastor. En Bogotá se hace un evento anual, o 2 veces al año. Alquilan el Coliseo El Campín, que creo que le caen como 20. El Salitre, el Simón Bolívar, es más grande que el Campín. Y van todos los pastores de la ciudad, porque van unos a repartir el Espíritu Santo. Vengan que vamos a repartir el Espíritu Santo. Y van un poco. Incluso pastores que conozco me han dicho, ay pastor, ¿será que podemos ir a esto? De todas que llevamos 5 años yendo. No vayan a esa salvajería ya. Ustedes no necesitan a esto para que les repartan el Espíritu Santo. Sin embargo, la gente se pega a eso. Les meten miedo, lavado de cerebro, enseñando mentiras. Ay, pero punto seguido. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Si han oído hablar de la pena ajena, con estos me da miedo ajeno. Miedo ajeno. El Señor lo dice en su palabra, ay de aquel que le cause a uno de estos que caiga. Y por culpa de estos muchos se van para allá. Aunque ellos también tienen su responsabilidad porque andan buscando. Si tú andas buscando que te vaya bien financieramente en la iglesia, perdóname, pero Cristo no es tu Dios, el dinero es tu Dios. Es el que tú estás buscando. Si estás viniendo acá para que el Señor te bendiga materialmente, estás muy equivocado, no juegues ese juego, que te va a ir es mal. El Señor no vino a enriquecernos materialmente así, eso es lo que te estén enseñando y estén enseñando en las iglesias de prosperidad desde hace 20 años. El Señor te prometió vida eterna en la presencia de Él. De pronto eso vaya con que también te vaya económicamente aquí bien, pero de pronto vaya con que no te vaya bien, o que de pronto te enfermes, o que de pronto te mueras antes de tiempo. Pero como la perspectiva es eterna y ya Dios hizo todo por mí, pues qué pesar y tal, pero allá es donde está mi objetivo. Versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los mandó al infierno. Y allí están encadenados en la oscuridad hasta que llegue el día en que Dios juzgará a todos. Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivía en tiempos de Noé. Más bien les envió el diluvio y todos murieron. Dios salvó a Noé porque enseñaba a la gente a hacer el bien. Y junto con Noé salvó a otras 7 personas. Además, Dios castigó a los que vivían en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Los quemó hasta dejarlos hechos cenizas para que sirvieran de ejemplo de lo que le pasaría a los malvados. Pero a Lot no lo quemó, pues era un hombre bueno. Aunque Lot vivía en esas ciudades, todos los días sufría mucho al ver y al oír las maldades que esa gente cometía. Esto nos demuestra que Dios sabe solucionar los problemas y dificultades que tienen los que lo obedecen, pero que también habrá de castigar a los que hacen lo malo, y lo hará el día en que juzgue a todos. El castigo será especialmente para los que no obedecen sus órdenes y viven haciendo todo lo malo que se les antoja. Esos falsos maestros son tercos y orgullosos y no tienen miedo de insultar a los ángeles buenos. Sin embargo, los ángeles, aunque son más poderosos que esos falsos maestros, no se atreven a insultarlos delante de Dios. Y saben, en la escritura se habla y se dice
Cada rato en muchas de estas iglesias, y ojo, porque muchas, el reprenda el espíritu de pereza. ¿Han oído eso? El espíritu de pereza. El espíritu de tristeza. Oye, es que me he sentido muy enfermo. No diga esas palabras. Reprenda eso, porque uno es lo que uno dice. Y enseñaba Cash Luna, otro de esos salvajes, también papá de Guillermo Maldonado y estos de acá. Hoy estoy descarado. Cash Luna entonces decía que Dios habló y creó. Y nosotros tenemos en las palabras el poder de crear lo que queramos. Somos igualitos a Dios. Y de hecho en otra prédica dice que Él es Elohim y nosotros somos Elohim Junior, que nosotros también somos dioses y podemos crear al hablar. No, mi hijo, apague y vámonos. Ya estamos recontra graves. Y aquí el Señor habla de que eso es grave. Que ni el ángel le dijo a Satanás nada, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Sin embargo, uno oye aquí en la jerga diaria del cristiano, ay, reprendo eso, Satanás no sé qué cosa, el demonio del no sé qué tal otro, y todos pasan en una charla con el demonio, hablando con él. Hay hasta canciones cristianas que le cantan es al demonio. Hay uno que se llama Arrebato. Yo te arrebato mi familia, te arrebato no sé qué, te arrebato lo que es mío. ¿A quién le estás cantando? A Satanás. ¡Ay, qué lindo en la iglesia cantándole a Satanás! Y hablando, no, dígale al demonio que no sé qué cosa. Y yo, no. Los ángeles le dijeron que te reprenda al Señor. Y el ángel tiene autoridad. Se habla de Miguel luchando contra ángeles de maldad. Y ustedes hablando con Satanás, ¿de dónde sacaron eso? ¿De la Biblia no fue? Esos hombres, versículo 12, no entienden nada. Todo lo hacen por capricho y discuten acerca de lo que no entienden. Son como los animales que nacen para que los atrapen y los maten. Sufrirán por haber hecho sufrir a otros, pues creen que serán felices haciendo a plena luz del día todo lo malo que se les antoja. Da vergüenza ver lo malo que hacen y el escándalo que arman cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas de la iglesia. Esos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener relaciones sexuales con ella. Nunca se cansan de pecar. Engañan a los que no confían mucho en Cristo y son muy buenos para conseguir lo que desean. Pero Dios los castigará. De eso no hay duda. Andan perdidos, pues han dejado de obedecer a Dios para seguir el ejemplo de Balaam, hijo de Beor, que quiso ganar dinero haciendo lo malo. Pero precisamente por hacer mal lo malo, una burra lo regañó. Le habló con voz humana y no lo dejó seguir haciendo esas tonterías. Si acaso no sabes esa historia, está en el libro de Números, en el capítulo 22, si no estoy equivocado, 22, ¿verdad? En el capítulo 22. Unos contratan a este sacerdote para que vaya y maldiga al pueblo de Israel. Dios le dice, no vayas a maldecir al pueblo de Israel, pero como la paga es mucha, como el billete es el apropiado, él se va en un burrito para ir a maldecir al pueblo de Israel. Bueno, así que hay que conocer la Biblia. Esta es una de esas historias que parece una caricatura. Y luego se aparece un ángel y el burro no quiere andar más y el hombre dándole al burro hasta que el burro le dice, en la traducción de Santiago, hombre, ya no más. El burro le habla al man. ¿Cómo? ¿Que un burro habla? Ese es el versículo de la vida de todos los pastores. Dios puede usar un burrito para dar el mensaje. El burro le habla y dice, oye, no, ya no más. Porque él sí vio, el burro tuvo más ojos espirituales que el tonto este que iba a decir allá, pero se vendió al mejor postor. ¿Qué es lo que quieren escuchar? Y si me pagan bien, pues yo les tiro ese mensaje. Versículo 17, ya acabamos. Esos falsos maestros son como pozos secos, sin agua. Son como nubes llevadas por fuertes vientos, pero Dios los castigará y los echará para siempre a la más profunda oscuridad. Porque ellos, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Por eso me gustó la traducción en lenguaje actual en esta ocasión. Obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal, y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos, pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. El Espíritu Santo, desde Joel en este caso, profetizando en aquel día, a todos nos estará disponible. Será derramado abundantemente, o sea, a todos está dispuesto.
y se utiliza, y esos dones son para glorificar a Dios, para edificación de la iglesia, para edificación mutua, para el crecimiento del conocimiento del Señor, para madurez espiritual, para avivamiento, para reavivamiento, para que las personas sean salvas y tengan una destinación eterna en la presencia de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado, no para show, no para gloria de una persona. Pero entonces tú puedes decir hoy, hombre Santiago, gracias a Dios, a mí no me ha tocado eso, de estar en todo ese tipo de cosas, gloria a Dios, pero tienes ese poder dentro de ti. Y Dios no lo puso ahí para decoración, Dios lo puso ahí para hacer una obra a través tuya en la vida de otras personas. Déjate usar. Hay poder sobrenatural allí. Que el poder de Dios, con la palabra de Dios, haga la obra de Dios en ti, que eres hijo o hija de Dios, con las personas de Dios. Y no te dejes desviar y no permitas que nadie desvíe a nadie más tampoco. Seamos apasionados acerca de esto. No permitamos, no nos conformemos con porquería. Porque si no es de la palabra de Dios, es porquería, es cosa de hombres. Y religión no es. Lo que buscamos es la esencia de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es estar en la presencia de Él. Amén. Vamos a orar y terminamos. Padre Santo, ay Diosito, Señor, perdónanos. Muchas veces seguimos siendo espectadores. Gracias por mostrarnos que tu mensaje es de salvación y que ser cristiano no es un deporte de espectadores, sino que es de gente que toma riesgos, que toma decisiones, que actúa, que se pone en la línea, Señor. Pero no lo podemos hacer sin ti. Eres tú quien nos mueve, eres tú quien nos inspira, eres tú quien nos llama, eres tú quien nos equipa. Sin embargo, Dios, en tu infinita sabiduría, en tu infinito amor, nos permite, Señor, quedarnos quietos o movernos. Yo hoy te ruego, Señor, si hemos estado quietos, flotando a la deriva, si hemos estado solo contentos con lo que has hecho en nuestras vidas, pero estamos desinteresados en los demás, Señor, que hoy por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sobreabundes, nos muevas y nos des una necesidad y un hambre, una necesidad inaguantable, incontrolable, mi Dios, de que tu poder sea usado a través de nuestras vidas para la vida de otras personas, para que otros te conozcan, para que muchos sean salvos. Ah, mi Señor, qué bendición sería escuchar que José, Pedro, Marta, Juan, María, cualquiera de nosotros aquí compartió tu palabra y 3,000 fueron salvos ese día, Señor. Padre, qué historias hermosas. Te ruego que no se vuelvan fábulas en nuestra mente, sino reconocer que el mismo poder que estaba activo en ellos está en nosotros. Y que es de pronto porque nos hemos preocupado de esta corriente humanista y vivir cada día para nuestros planes. Ayúdanos a no conformarnos con eso, Señor. Ayúdanos a no conformarnos con saber que vamos para el cielo, pero ayúdanos a tener hambre y necesidad para que todas aquellas personas que conocemos vayan al cielo también, porque conocen a Jesús, porque siguen a Jesús. Haz tu obra en nosotros, Señor. Haz, Señor, como quieras. A unos nos has dado un llamado y a otros otro. Ayúdanos a ser obedientes, a obedecerte y a seguirte, pero por favor, haz tu obra, Dios. Aquí estamos. Que hoy, Señor, te entreguemos nuestra voluntad, nuestros planes, nuestros talentos que tú nos has dado, nuestro tiempo. Haz lo que quieras hacer con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y cantemos esto más que con la mente, con el corazón.